a ver lo que se llamaría la diferencia entre análisis de datos y científico de datos. Los analistas de datos básicamente dan respuesta a preguntas, esas preguntas claves que le hace el jefe y que ustedes, de alguna manera, están tratando de buscar una solución a partir del análisis de causa y efecto. O sea, buscar las relaciones y vinculaciones de las variables, proponer una solución, visualizarla, y para eso necesitan algunos conceptos de estadística que después vamos a ver. Análisis de correlación, por ejemplo, el test de Fisher, el test de Pearson, para no confundirse si algo es una coincidencia, una casualidad o una causa de efecto. Ahora, la diferencia con el científico de datos es que el científico de datos crea nuevas preguntas, van buscando nuevos patrones y nuevos elementos o tendencias para poder resolver problemas que quizás todavía no tenemos ni siquiera definidos ni planteados. Ahora esto, que es una linda frase, vamos a bajarlo a la realidad. Durante la pandemia, yo aproveché y hice un posgrado de inteligencia artificial. Entonces, cuando terminamos, habíamos visto un algoritmo que se llama YOLO, que es un algoritmo que utiliza Google para los autos sin chofer. El algoritmo ve una imagen y rápidamente tiene que identificar si es una persona, un auto que va, un camión que viene, un perro, en milisegundos para tomar una decisión si frenar, doblar, acelerar o lo que sea. Ese algoritmo es de una sola captación. You only look once. Una sola captación. Tiene un milisegundo para poder resolverlo. Entonces, para hacer un trabajo final, nos pidieron que hagamos otro proyecto. Y yo utilicé el YOLO para identificar enfermedades en el iris del ojo, porque hay una técnica que se llama iriología, que te dice que todos los órganos principales del ser humano se reflejan en el iris. Entonces, mediante una técnica, íbamos tomando fotos y diciendo, acá tiene una patología, acá no. Eso se llama etiquetar. Una vez que tenía un dataset, un conjunto de datos etiquetado, le pasamos unos algoritmos que ya están definidos, que son una especie de redes neuronales convolucionarias, y el modelo iba generando una función que luego de un tiempo, esa función identificaba solo si tenía alguna patología del iris. Entonces vos le ponías nuevas patologías, nuevas imágenes, y de esa manera te decía un prediagnóstico de si tenías sinusitis, diabetes, infecciones, falta de calcio, insuficiencia cardíaca, lo que sea. Entonces, básicamente, identifica, una vez que tiene la función, que esa es la magia de la inteligencia artificial, identifica patrones solo. Vos directamente le pones la imagen y te tira un diagnóstico. Esto hace que cambie sustancialmente todo lo que sería la medicina preventiva, la medicina de salud. ¿Se entendió hasta ahí el ejemplo? Sí. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, el analista de datos toma los datos y hace un análisis de patrones y tendencia con los datos que existen. El científico de datos se permite tomar nuevas predicciones, generando modelos para entender determinados procesos. Y gracias a la inteligencia artificial permite predecir algunas cosas de forma muy precisa. Después vamos a hablar un poquito más de inteligencia artificial porque tenemos una clase específica. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entiende lo que dijo? Sí, profesor. Bueno, Sí. entonces, para resumir, la actividad del analista de datos es identificar un problema, tener una pregunta clave y buscar alguna solución o varias soluciones para ese problema en función de los datos que obtiene.
Vamos a ver un poquito más. ¿Cuáles son entonces las funciones de estos analistas de datos? Ya vimos los procesos que van ejecutando y por lo tanto las funciones están vinculadas casi directamente con ese proceso. Por ejemplo, recopilar los datos, preparar la información, limpiarla, procesarla, clasificarla, buscar patrones y tendencias. Esto lo puede hacer con criterios estadísticos y también con visualizaciones. Por ejemplo, las visualizaciones de curvas, de tendencias, de líneas, de funciones que podemos presentar en gráficos, nos ayuda mucho a entender el problema. Luego formular hipótesis de solución y luego pasar al plan de acción. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sí, sí. 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 Vamos con el que sigue. Entonces, acá tenemos, hice un gráfico donde abajo aparecen los distintos sectores, donde aparece en las coordenadas de las I los valores de los salarios en dólares, y lo puse en dólares porque si no, con la inflación, este gráfico en 3 meses no tiene más validez. Pero si ustedes se pueden fijar, dentro de las amarillas aparecen todas las, por lo menos las principales oficios que los chicos de secundario quieren seguir. Siendo algunos, por ejemplo, los más importantes, jugador de fútbol, policía, psicólogo, docentes, etc. Todos están en un rango bastante bajo de salarios. Ahora, si vemos a las que están en verde, podemos observar que los salarios son mucho más altos, casi el doble o el triple, de analista de datos, ciberseguridad, programador de IA, piloto de drones, community manager. Esto porque son los oficios del futuro. Quizás los chicos de secundario lo que están pensando es lo que hoy tienen. Por ejemplo, la era Messi hizo que la mayoría de los varones quieran ser jugadores de fútbol. El problema es que llega uno en 1.000.000. La mayoría de las chicas quieren seguir algún tema de policía o de fuerza de seguridad, probablemente porque se sientan un poco más contenidas dentro de una fuerza policíaca, más protegidas y con un salario asegurado, ¿no? Entonces, esto es lo que va a pasar en el futuro. Desde los amarillos va a pasar a lo verde. ¿Se entendió ahí ¿Y el cuánto gráfico? gana uno de nuestro trabajo? ¿Cuánto más o menos ganamos? Ganaríamos, Mirá, mejor dicho. si vos te fijás en LinkedIn, ahí podemos ver entre 1.000 y 3.000 dólares. Mm, ma- Entre 1.000 y 3.000 dólares. Sí. El salario mínimo. No, digamos el rango entre las distintas, entre esta y esta. ¿eh? Si vos te fijas en LinkedIn, ahí te dice los salarios de mercado. ¿Mm? En cambio, los otros Sí. apenas llegan a 500 dólares. ¿Mm? Ah, ok. Están 500 dólares como máximo. Eso, en dólares, 500 sería más o menos 700.000 pesos como máximo. ¿Mm? Ah, ok. O sea que ustedes que están viendo informática están más tirando para el lado verde. Probablemente Y tengan bueno. muchas más posibilidades en el futuro. Bueno, habilidades analíticas serían cuáles son las... dice que está por cortarse. Bueno, vamos a ir acelerando. Si se corta, volvemos a entrar de nuevo en este link y si no, en el otro link anterior. Las habilidades analíticas básicamente es la curiosidad, que yo entiendo que la curiosidad es algo que deberían promover los mismos maestros. Sin embargo, cuando los alumnos vienen con alguna solución alternativa, creativa, enseguida le dicen, no, está mal. Ahí tiene que haber un cambio de la mentalidad, del mindset de los profesores, de los maestros, para poder aceptar
que hay muchas formas de encontrar una solución. ¿Y quién es la madre de la creatividad? La curiosidad. Y la curiosidad debe ser estimulada desde chiquito. Hay gente que ya por naturaleza es curiosa, pregunta por qué, lo cual está perfecto, pero además tiene que estar estimulada por los docentes para que eso se convierta en una forma de ver la vida, entender por qué le funcionan las cosas, entender. Y para eso hay que ser curioso. Luego lo que estuvimos hablando es el entendimiento, o sea, la capacidad de entender el contexto, por ejemplo, lo relacionado con el negocio, con la organización, saber cómo funciona una empresa, saber que el contexto también influye dentro de una organización. Por ejemplo, si ustedes están en la industria de la construcción, se van a dar cuenta que las empresas están quebrando, pero no porque están funcionando mal el manejo de la empresa en sí mismo, sino porque se suspendieron todas las inversiones en obras públicas. Entonces, en la medida que conocen el contexto, van a buscar mejores soluciones. Una mentalidad técnica que le permita utilizar herramientas estadísticas, de análisis de datos. Una primera opinión subjetiva, una corazonada es buena, pero aparte tiene que estar avalada por argumentos. Y luego diseñar los datos para poder trabajar con esos datos y buscar una buena estrategia de solución de los problemas. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Sí, Sí. profe. Sí. Entonces, el pensamiento analítico va a permitir que tengamos un análisis del problema, buscar la orientación del problema, la correlación, esto lo vamos a ver más adelante para herramienta estadística para poder analizar las causas y los efectos, una visión global del problema, tomar una estrategia para poder analizar los datos y presentar una muy buena visualización del problema, que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces acá llegamos a la parte clave. ¿Podemos decir que cada vez que tomemos helado estamos en verano? Espero respuestas. No necesariamente. No, No. o sea, no hay una relación causa-efecto. Esto nos mostraría estadísticamente que hay una curva que se parecen entre las dos, pero no necesaria hay causa-efecto. Y acá podemos ver en la siguiente gráfico, ¿qué es lo que están viendo? Un techo caído. ¿O qué es? Y arriba del techo, Un gato. un gato. ¿Podemos decir que el gato fue el que hizo caer el techo? No. No, exactamente. Ese es el problema que ustedes van a tener que resolver. Si hay una causa, el gato que produjo el problema, la caída del techo, o es una casualidad. ¿Es una casualidad o hay una correlación? Y para poder entender esto, vamos a ver el análisis estadístico de causa y efecto que nos permite resolver este problema. Hasta acá llegó esta presentación. ¿Entendieron todo? Sí, profesor. Sí. ¿Podría Sí. mandarla Sí, por profe. WhatsApp para así Sí. poder analizarla mejor más tarde?